En esta mañana quiero que empecemos a visualizar, hermanos, Jesús se está yendo, pero dice que en esos días después de la resurrección, el Señor se manifestó, dice, se le apareció, dice en 1 Corintios creo que 10, dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice que en diferentes maneras, diferentes lugares, el Señor se apareció a sus discípulos. Él les había prometido que al tercer día iba a resucitar, pero esas palabras ellos no las entendieron en ese momento. Con muchas palabras que a veces nosotros no las entendemos en el momento, después las venimos a entender. Y uno de estos momentos vamos a hablar en esta mañana. Uno de los momentos más hermosos del encuentro de Jesús con sus discípulos después de la resurrección. Nos dice la palabra que cuando el Señor, fue apresado, fue llevado apresado, los discípulos algunos le iban siguiendo, pero en su mayoría todos le abandonaron, a excepción se cree que fue Juan, el único que quedó ahí a la cruz. Todos huyeron. Había una profecía del Señor que decía: hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces ahorita el pastor fue herido, el pastor es apresado, el pastor es crucificado. Entonces ellos, ¿cómo quedan ellos? Habían andado 3 años con su maestro, habían vivido muchas cosas con su maestro, habían sentido el amor de su maestro, el compañerismo de su maestro, el cuidado de su maestro, y de repente su maestro les es quitado de una manera tan violenta y muerto. Ellos quedan entonces como desorientados. Ellos están desorientados. ¿Y ahora qué? Aunque el Señor ya les había dicho que iba a suceder después, pero ellos no entendían, porque quizás ellos no estaban poniendo atención, estaban ellos en otras cosas, como a veces a nosotros nos sucede también, que estamos ensimismados en nuestras cosas que no oímos. Me gustó mucho la enseñanza de anoche con los jóvenes. Alababa al Señor porque somos una iglesia que nos preocupamos por la palabra. Un hijo sabio. Qué hermosos jóvenes que estuvieron anoche. Ustedes tomen esa palabra, esos consejos. Y aquí, miren, escritos por el dedo del Espíritu Santo, más que un tatuaje en la carne de su ser, por su Espíritu Santo, te va a tener el fruto. Porque la palabra que el Señor nos manda no es cualquiera, es a su tiempo. Y bueno, usted es un hijo sabio ahorita, va a ser porque yo cuando oraba por eso. Va a ser un esposo, un hombre sabio, una mujer sabia, y va a ser un esposo sabio, una esposa sabia, padre y madre sabios. Entonces, qué hermosa palabra, ¿verdad? Las mujeres también estaban recibiendo una palabra también, un poquito fuerte, ¿verdad, queridas hermanas? Las hermanas que estuvieron anoche en la célula, ¿cómo estaba la palabra? ¿Estaba así como el pétalo de una rosa? ¿Cómo estaba, Vanessa? Macaneada, ¿va? Pero sabe que eso lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y tal vez en determinado tiempo la mujer puede ser que tenga una de esas actitudes, pero el Señor dice que fuera de tu vida esas actitudes. La mujer hermosa es aquella que alaba, obedece y agrada a Jehová. Eso es el ideal de la mujer que el Señor quiere. Entonces, gracias al Señor por su bendita palabra.
Entonces imagínense usted cómo estaban los discípulos. Estaban muy desorientados, desilusionados. En el pasaje que vamos a leer en San Juan capítulo 21, le pido que lo busque por favor y lo vamos a estar cotejando. En este pasaje encontramos, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Creo que aquí era la tercera vez que el Señor se le aparecía a los discípulos. Estaban juntos a Simón Pedro, dice, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces habían 7 discípulos de Jesús habían aquí. Bueno, estaban en esa transición. El Señor estaba apareciendo a algunos. Entonces ellos vinieron y fueron a la playa del mar. Es el mismo mar de Galilea y se llama Tiberias. Y fueron a la playa. Allí estaban las barcas de ellos. Yo creo que no las habían alquilado. Estaban amarradas, desocupadas. Por 3 años habían estado desocupadas, no sé, va. Entonces ellos vuelven a las barcas, vuelven a la playa, vuelven a las barcas y dicen: vamos a pescar. Pedro, el amado Pedro, dice el verso 3: voy a pescar. Le dijo, ¿verdad? A los 6: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, ellos van, ¿verdad? Ellos van a la barca. Dije la semana anterior que todas las cosas que le ocurrieron a los discípulos y al pueblo de Israel son escritos para nuestro saber lo que somos y lo que Dios hace. ¿Cuál es la situación de Pedro? Antes de que el Señor fuera crucificado, Pedro lo negó en ese tiempo, en esa noche. Él lo negó 3 veces, ¿verdad? Negó a su maestro 3 veces. Pero luego nosotros vemos a un Pedro valiente, lleno del Espíritu Santo. Lo vemos nosotros proclamando a Pedro, a Jesús, y hablando del crucificado con gran autoridad y poder, pero bautizado, lleno del Espíritu Santo. Pero aquí nosotros, antes de llegar al día de Pentecostés, nosotros vemos que Pedro volvió a las barcas y los demás lo siguieron. Pedro era un líder. Pedro fue de los 3 discípulos que siempre anduvo cerca de Jesús, y por eso aprendemos tanto de él. Y Dios quiso que quedara escrito todo lo que, las buenas y los aciertos y los desaciertos de Pedro, quedaron escritos ahí, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver que él ejercía mucho poder en los discípulos. Vamos a ver. Quiero probar a estos muchachos que solo pasan con el teléfono las 24 horas, si es posible. A ver si saben algo. Les voy a hacer una pregunta ahorita, a ver si saben algo. Vamos a ver. ¿A quién le digo? Ajá. Vamos a ver a Abisaí. No lo miro con el teléfono a cada instante, pero venía Abisaí, vamos a ver cómo andas tú. A veces me pongo a pensar, digo yo, estamos viviendo este tiempo, ¿va? Y digo yo, ¿y si un día ya no hubiera celular, cómo harían los jóvenes? Dios mío, digo yo. Los viejos también. La gente va caminando. ¿Cómo camina, santo Dios? Y yo lo ando en mi cartera, bueno.
Ajá, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me hables lo que es para ti un influencer. Un influencer. ¿Por qué un influencer tiene tanta popularidad? ¿Por qué gana tantos suscriptores? ¿Por qué lo siguen? ¿Cuál será una de sus características? ¿Por qué? ¿Usted sabe lo que es un influencer? Sí. Dígalo. ¿Qué es un influencer? Ajá. Un influencer es pues alguien que está en el foco de las personas y que tiene como seguidores o personas que lo siguen. Ajá. Y pues una de las características que diría yo que tiene... Más que todo en las redes sociales. Sí, estamos hablando de más que todo en las redes sociales. Ajá. Una de sus características sería su personalidad. Y número 2, que podría decir los temas que abarca, los temas que busca. O sea que tiene que estarse renovando continuamente para mantener ese número de personas. Exactamente, tendría que estar actualizándose en los temas que hay día a día. Ajá. ¿Usted tiene algún influencer? No, la verdad no diría. ¿No sigues a nadie como influencer? No. O sea, tipo así, seguirlo porque vaya, por así decirlo, seguidor de que estar pendiente de su día a día. Pues sí, no, pues sí, que ellos, del momento que te dicen que te suscribas es porque tienes que estar pendiente de todo lo que ellos están subiendo, su material continuamente. Entonces no sigo así a nadie. Muy bien, Abisaí. Muy bien. Dame un aplauso al Señor por avisar. El primogénito de la familia Gómez. Yes. De la familia Gómez. Ya te va a dejar Carlitos. Estaba viendo que está bien alto, Carlos, ¿verdad? Carlos. Estaba viendo la mano de Dios con Carlos, ¿verdad? Cómo el Señor lo ha cuidado a Carlitos. Gracias al Señor. Es tan bueno el Rey. ¿Cuántos de ustedes tienen algún influencer que ustedes lo siguen? ¿Tú tienes un influencer, Tessa? El Bacari de Israel, el que transmite las noticias de Israel, ¿verdad? Él es sionista. Ajá. ¿Quién otro? Qué santos andan ustedes con la tecnología, hermanos. Me asombra. Yo sigo a un muchacho que es un teólogo de sana doctrina, dice él. Da unas enseñanzas bien hermosas, bíblicas, expositivas, bíblicas. En algunas cosas estoy de acuerdo con él y en otras no. En algunas cosas le he escrito y en otras, ¿para qué voy a escribir? Digo yo. Pero es asombroso, ¿verdad? Cómo estas personas viven, como decía Abisaí, viven de eso e influencian a multitudes exageradamente. Entonces, trayendo la palabra, Pedro, si nosotros lo catalogáramos ahorita, él sería un buen influencer. O sea, imagínense cómo influenció a los discípulos a volver a la barca, a volver a pescar. Jesús entonces llega donde ellos, verso 4, se presenta Jesús en la playa, mas 2 discípulos no sabían que era Jesús porque estaba oscuro, dice la palabra que estaba amaneciendo. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Mire cómo el Señor los trata, ¿verdad? Le dice hijitos. Hijitos con amor. La palabra hijitos era dada a aquellos a quienes amaban, a quienes se le amaba. Y él así los trata. Nosotros podemos ver ahí que nuestras decisiones también afectan a otros. Es muy importante las decisiones que nosotros tomamos, porque nuestras decisiones influencian a nuestros hijos. Por ejemplo, si nosotros estamos casados, van a influenciar nuestra actitud a nuestros hijos, a nuestra generación. Vamos a marcar nuestra generación.
Y esto es, hay que empezarlo a ver con seriedad, porque esto repercute hasta la eternidad. Porque bueno, compareceremos ante el Padre y Él nos va a pedir las cuentas. Por lo tanto, entonces aquí vemos que pareciera de que bueno, si Pedro va a pescar, yo voy a pescar. El ser humano siempre tiende a veces a seguir no tanto lo bueno, sino lo malo. Y entonces, hoy en día, este es un efecto tremendo en la iglesia. Hoy en día podemos ver nosotros cómo los creyentes creen más a un influencer, porque hay muchos pastores que son influencers, y lo siguen más y les creen más, aunque tal vez se haya comprobado que nada de lo que dice, de lo que enseña es acorde, va a la par de lo que está enseñando, su vida, sus hechos. La gente está cegada y lo sigue. No necesitamos inclusive ir hasta ahí, sino que lo podemos ver nosotros, lo podemos palpar cerca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Esto es una señal de los postreros días, está pasando. Y dejamos de creer a la palabra del Señor que a lo que la gente dice, ¿verdad? Entonces vemos aquí en esta situación de Pedro, bueno, los discípulos lo siguen, van tras de él. También esto tiene que tener a nosotros traer mucha reflexión, a pastores y líderes, maestros. ¿Qué estoy influenciando yo en la vida de mis hijos como padre, madre? ¿Qué estoy influenciando yo en la vida de la iglesia? A través de esta palabra, estudiando lo que el Señor habla aquí, yo me doy cuenta cuánto amor tiene el Señor por sus ovejas, cuánta importancia tienen los corderos para el Señor. Y no es de más que el Señor dice: ay de aquel que sirva de tropiezo, ay, ¿verdad? Aquellos religiosos que no hacen como dicen, ¿verdad? Ay. Entonces miren, el Señor lo busca. Primero, el Señor lo busca y se les manifiesta de esta manera. Número 1, ya lo leímos. Les hace una pregunta: ¿tenéis algo de comer? Esta pregunta la usaban en ese tiempo, pero la pregunta no tanto era de que tienen algo que me den ahí, han asado algún pescadito para que me lo den, para que yo lo pueda asar aquí y me lo pueda comer. No, sino que cuando decían tienen algo de comer es porque tienes algo que vender. Esa era la pregunta. ¿Tienes algo de vender? ¿Ya pescaste bastante? Entonces me puedes vender. Eso era la connotación de la pregunta en ese tiempo. Ellos eran los discípulos de Jesús. Ellos estaban hambrientos, estaban cansados, estaban desalentados. Y aquí habían estado toda la noche pescando y no habían agarrado ni siquiera una chimba. Así es. Chombimba, eso mero. Ni siquiera una chombimba habían agarrado. O sea, un pescadito chiquitito, una sardina. Ellos no habían agarrado nada. Y el Señor se presenta delante de ellos y les dice, ¿verdad? Tenéis algo de comer. Entonces el verso 9 dice que Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mire, el Señor les llama la atención a ellos. Llega donde ellos están, llama su atención haciéndoles una pregunta. ¿Tenéis algo de comer? ¿Habéis pescado algo? Comprarles no, porque era el dueño de todo el pescado ese. Pude hacerles una pregunta directa. Ajá, ¿y ustedes qué están haciendo aquí?
Así los quería agarrar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y no son mis discípulos. Y yo no di la vida por ustedes. ¿Y qué están haciendo aquí? Y volvieron a lo mismo. ¿Ah? Volvieron a lo mismo. Agarraron las barcas a volver a pescar. Y no les dije a ustedes que yo los quiero más adelante de ser un pescador de pescados. Valga la redundancia. Los quiero pescadores de almas, de hombres. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Y qué les pasa? ¿Y por qué están tristes? ¿Y por qué están desalentados? No, el Señor no llega así. Y pudo llegar así. Pudo llegar así, pero el Señor no llega así. Él conoce la humanidad de ellos, como también nuestra humanidad. Entonces el Señor le llega: ¿tenés algo de comer? No, tenemos nada. Ah, bueno, echen la red a la derecha. Recuerde, va. En la derecha está, a la diestra del Señor está. ¿Se acuerda del verso de Proverbios? En la derecha, ¿verdad? Y riquezas en la izquierda. Y tiran la red. Y como es la orden de Dios, es la orden de Jesús, la red se rompe. No la pueden sacar. Y cuando entonces ellos miran eso, entonces ahí hay un asombro, ¿verdad? Ahora, el primero que dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¿cuál es el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Él es el que se identifica así, ¿verdad? Pero el Señor los amaba a todos. Pero es que ese no le tenía tanto miedo al Señor. O sea, lo amaba al Señor. Ese se le recostó en el pecho al Señor. Ay, no, santo Dios. Se le recostó en el pecho al Señor y le dijo: Señor, yo soy uno de los que te va a entregar. Sé yo. Qué confianza tenía con el Señor. Qué confianza. Porque para acercarse al Señor así, de esa manera, es ser libre. ¿Sabe que el niño de Jesús Reyes, mi amado pequeño, ¿cómo que se llama? Se me olvida el nombre de este burrito. Mire, Noé, cuando él viene aquí a la iglesia, él se va a mi mesa y él empieza a platicarme. Ahorita me dijo de una celebración. Yo no sé si el papá y la mamá saben de esa celebración, pero él me dijo de una gran celebración que él va a hacer, dice, aquí en la iglesia. ¿Saben ustedes de eso? Pues vayan preparando la bolsa, hermanos. La cartera de Jesús y la cartera de Yali. Sí, hasta de la maestra, de todo. Y sabe, y las palabras, ese güiro 7 años tiene, ¿va? Hay que preparar a ese niño y Jesús. Va a haber un gran acontecimiento ese día, hermana, me dijo. Palabras textuales. Va a haber un gran acontecimiento ese día, hermana, me dice. Así le digo yo. Sí, hermana. Y lo voy a hacer, me dice, en la tarde con los niños. Así. Y no va a haber otra cosa que ese acontecimiento. Palabras textuales en toda la presencia de Dios. Así me dijo ese cipotillo. Ahorita. Bueno, entonces los preparamos por ese gran acontecimiento. ¿Ah? Porque sabe, los niños son bien crédulos. Son más crédulos que nosotros. Entonces, imagínense. Qué lindo, ¿verdad? Creerle al Señor como le creen los niños. Y mire, bueno, el Señor pudo haberles hecho una pregunta. No tanto qué tenéis que comer. El Señor pudo haberles preguntado, ¿y cómo les va ahora con el nuevo equipo de pesca? Porque bueno, el equipo de pesca era Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Era el equipo. Cuando llegó el Señor y le dijo, bueno, vengan porque los haré pescadores de hombres. Pero ahora era un equipo de 7. Entonces el Señor le puso, ¿y cómo va ahorita el equipo de la pesca? ¿Cómo va eso ahorita? ¿Cómo va? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Cómo está el pescado? Y toda esa cuestión. No, el Señor no les dijo así. El Señor le dijo, tenéis algo de comer. Y allí le solucionó su problema. El Señor conocía ya la respuesta de ellos. El Señor sabía
su necesidad, que no habían pescado nada, que estaban desvelados, desorientados, afligidos, sin comer. Quizás no tenían nada en la casa y dijeron, bueno, Pedro dijo, yo voy a ir a pescar aunque sea algo para vender, hacerme unas fichitas para ver, para dónde nos aparece Jesús, y nos dice Jesús, a ver qué vamos a hacer. Entonces el Señor conoce sus necesidades. Ahora, el Señor también conoce nuestras necesidades. Él ya las sabe, pero Él quiere que yo se las diga a Él. Pedid, se os dará. Debemos de acostumbrarnos a pedirle al Señor por nuestras necesidades. Debemos de acostumbrarnos a depender del Dios, del Señor. El Señor sabe cómo anda nuestra vida hasta ahorita. El Señor sabe que nosotros deseamos, necesitamos, y muchas veces no tenemos porque no se lo pedimos al Señor, ¿verdad? Así de sencillo, no se lo pedimos al Señor. Porque a veces creemos, no, es que esto yo lo puedo solucionar, Señor. Esto yo lo puedo arreglar, Señor. Porque a veces nos creemos muy sábelo todo, pero andamos más perdidos que una cabra en un breñal, así, tan francos, que no necesitamos de pedir un consejo. No necesitamos ni siquiera de ponerle el vellón al Señor y decir, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Y por eso después son los dolores y las lágrimas cuando, ¿verdad?, miramos. Pero el Señor quiere, nos ha dicho, es una regla de oro: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. El Señor quiere, el Señor quería. ¿Usted cree que el Señor no sabía que no tenía nada que comer? Sí. Quizás el Señor los viera, vaya, vámonos para la playa, vámonos a un picnic. No, el Señor no es de eso. Vámonos a la playa. Como Él llegaba a la playa, se sentaba con ellos y les enseñaba Sermón del Monte, todo eso. Pero ahí están ellos entonces. Nosotros aprendamos de este principio que antes de ser salvos, nosotros estábamos perdidos y lo admitimos delante del Señor. Yo estaba perdida antes de conocer a Jesús. Jesús me halló, Él me llamó. Yo estaba vacía de Dios, estaba llena de toda la mundanalidad hasta ese momento que Dios me había permitido meterme. Y eran cosas feas ya. No había pecado sexualmente, eso sí Dios me guardó, ¿verdad? Pero sí ya estaba aprendiendo vicios, porque tenía a mi papá que fumaba delante de mí. Gran aprendizaje, nocivo. Pero, ¿sabe? Estaba vacía del Señor. Entonces lo reconocí delante de Dios, y usted reconoce delante de Dios. Y muchas veces, aún estando en el Señor, a veces nosotros estamos vacíos y necesitamos estarnos llenando. Por eso está ahí el Espíritu Santo bendito de Dios, para que Él nos llene de su presencia. Constantemente necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Entonces ahí encontramos seguidamente, Pedro dijo, es el Señor. Él lo identifica. Y Simón Pedro dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Dije que estaba bastante largo, no me acuerdo cuántos metros estaba dentro del mar, dentro del lago. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra. Aquí está, como 200 codos, pero en metros no me acuerdo cuánto es. Okay. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Mire, el Señor les tenía el fuego, símbolo de la presencia de Dios. El Señor les tenía el pez, las almas, y les tenía el pan, la palabra. Todo lo que se mueve, todo lo que se mueve con Dios es profético. Es maravilloso encontrar estas respuestas gloriosas del Señor. Y le dijo, trae los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, número profético. Simbolizan, hay muchos simbolismos de ellos, ¿verdad? Para otro tiempo lo vamos a dejar. Eran tantos, pero la red no se rompió, dice.
¿Quién estaba ahí en ese momento, en esa operación de peces? Era Jesús. Y le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Allí dice, en la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tenga mucho cuidado la tercera vez. Cuando el Señor le hable y le busque la tercera vez. A veces ya no hay 4 veces buscándome. Subieron 3 veces que el Señor me buscó, que el Señor me llamó. Y a veces no se vuelve a repetir. Dios siempre está ahí con nosotros. Él siempre nos está hablando. Pero así tan directamente, cuando Dios nos busca directamente, hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios te habla, cuando tú buscas su voluntad plenamente y Dios te habla, hay que tener mucho cuidado. La tercera vez se manifestó a ellos de esta manera. Y entonces aquí, en el siguiente pasaje, ya el Señor está preparando a Pedro. Lo ha preparado de esta manera a Pedro. Entonces dice, cuando hubieran comido, después de que comieron y se relajaron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Búscame, Toñita, si puedes, el significado de Simón. No lo busqué, se me olvidó. Porque no le dice Pedro, Pedro es el nombre griego, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Una pregunta que hace Jesús a Pedro. ¿Cómo es esta pregunta? ¿Es una pregunta ligera? Como cuando usted le hace una pregunta a su hijo y a su hija. Usted ya sabe algo, ¿verdad? Pero usted quiere que él o ella le diga. Pero cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame que cuando yo le hable, yo le pregunte a esa muchacha y a ese muchacho, me tenga que decir la verdad, Señor. Y tú me vas a dar discernimiento para saber si me está diciendo o no, sí o no, la verdad. Y sabe, si usted se lo pide a Dios para el beneficio de su hijo, para bendición de su hijo, sépalo, que el Señor se lo va a dar. Se lo va a dar el Señor. Ahí está mi querida Gabriela, la Elizabetía que tengo acá. Yo sabía cuando las cosas no iban como tenía que ir, papá. Porque la mamá siempre no somos los que más estamos con los hijos, ¿verdad? Mire, tenemos que pedirle al Señor discernimiento, ¿verdad? Y algo que mi mamá me decía: Elisa, siempre diga la verdad, porque la mentira tiene patitas cortitas y la verdad siempre la va a alcanzar. Y siempre, mi mamá no era cristiana, no leía la palabra, tenía mucha experiencia humana. Siempre va a salir a la luz lo que usted está diciendo, tarde o temprano, hija. Mire esas palabras. Ahí están en la mente de esa muchacha que como yo me puse ahora esta falda, ella también se puso el vestidito de ojos. Mire, que no me había fijado. Mire, ahí está. Recordamos con Mina las enseñanzas de mi madre. Y a cada momento, en todas las edades, esa repetición son mella en el corazón. Entonces, mire, una pregunta penetrante. Una pregunta que el Señor le hace a Pedro y que estaba pidiéndole el último lugar de su vida a Pedro. No, le estaba pidiendo, exigiéndole el primer lugar. Porque nuestro Dios a nosotros no nos anda pidiendo otros lugares. Él es el Señor. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero primero es amar a Dios. Y la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. ¿Qué le dijo el Señor? Arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor. Esa fue la señalación que el Señor le hizo a la iglesia de Éfeso. Entonces el Señor estaba aquí con una pregunta penetrante en el corazón de Pedro. Le pedía el primer lugar y él busca a Pedro, a ese amado Pedro. Y yo le he dicho al Señor, ¿sabe? Perdóname, Señor, porque algunas veces prediqué de Pedro, porque yo no tenía tanta conciencia de que quizás mucho menos que Pedro. Yo no voy a comparar con Pedro jamás en la vida. Pero a veces, mire usted, a veces como hablan los predicadores, ¿verdad? Y digo yo, ay, Señor, y me puedo poner yo en las sandalias de Pedro. ¿A dónde la hermana Elisa se va a poner en las sandalias de Pedro? Ni el más grande. Sí, dice la palabra que con la sombra de él se sanaban los enfermos. Ese poder todavía no se mira, aunque han habido grandes sanidades y milagros. Pero mire, el Señor llama a Pedro y le dice, ¿me amas más que estos, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Será que estaba apartecito de él? ¿Lo había apartado un poquito? Posiblemente. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y él responde, sí, Señor. Sí, Señor Jesús. No, yo estoy haciendo drama. Tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dice, apacienta mis corderos. ¿Acaso usted conoce cuando llegan los hijos a usted? Yo le mandé el otro día a mi hijo un post. Es de un gatito que le está diciendo a la mamá, ¿va? Le dice a la mamá, ¿dónde está la madre más linda del mundo? Le dice el gatito, ¿va? Entonces le dice la mamá, no me pidas permiso, no tienes dinero, no vas a salir. Ajá, ¿qué es lo que querías? Nada, mamá, le dice. Entonces se los mandé, ¿va? Bueno, señora, me dijo que usted no tiene nada que hacer. No, le digo, es que te parece a vos esta cosa, le digo. Por eso te lo mandé, le digo. Porque a veces los hijos llegan, ay, mi mamita linda, mi papito lindo, y es que quieren permiso. Porque si no lo practican, si lo practican, pues, si lo practican, qué bueno, ¿verdad? Pero si hay, bien sorprendente, que quiero 100 empiras, que quiero 500 pesos, que no. Entonces, mire, el Señor nos confronta. Diga. Significado de Simón. Sí. Viene del hebreo de Simeón, dice. Y significa Dios ha escuchado o el que ha escuchado a Dios. Él ha escuchado a Dios. Dios ha escuchado de Simeón o el que ha escuchado a Dios. El que ha escuchado a Dios. Así lo llamó Dios, el Señor Jesús. Ajá. No le dijo Pedro, sino que le dijo el que ha escuchado a Dios. Ahora Amén. me vas a volver a escuchar. Y te voy a hacer estas 3 preguntas. Gracias. Pero él le Antonia. cambió el nombre por Pedro, dice que significa roca. Sí, Pedro es roca, ¿verdad? Roca. Sí, pero aquí lo llama Simón. Simón, hijo de Jonás, hijo de tu papá, ¿me amas más que a estos? Bueno, apacienta mis corderos, le dice. Segundo, volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Siempre Pedro le decía, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es que tiene que ser fuerte. Para Pedro era fuerte. El Señor interpelándolo con una misma pregunta ya la tercera vez. ¿Me amas, Señor? Tú lo sabes todo. Ahí le está diciendo al Señor, ¿cómo te voy a engañar, Señor? Esa es la conciencia.
Eso es cuando usted y yo vamos teniendo conciencia. Es lo que yo siempre les he dicho a ustedes, hermanos, que necesitamos desarrollar, crecer en la conciencia, en ser conscientes delante de Dios, delante del Señor. Porque a veces delante de los hombres que nosotros queremos aparentar muchas cosas, pero es delante de Dios. Es la cosa delante de Dios. Porque nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero al rey, ¿quién lo va a engañar? Si el Señor conoce el corazón, si es que nosotros no conocemos este corazón. Este corazón nos engaña. Este corazón es engañoso y perverso, dice el Señor, no se engaña. Por eso necesito decirle al Señor: mira, examina mi corazón. El salmista se lo decía al Señor: examina mi corazón, prueba mis pensamientos. Mira si hay en mi camino de perversidad. Guíame en el camino eterno, quítalo. Guíame en el camino eterno. Y lea todo ese salmo, el 139. Tú conoces mi sentar, mi levantar. Aún no está la palabra cuando tú ya la conoces. Ay, santo Dios, Él es omnisciente. Por eso Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa es conciencia de quién era su Dios. Y sabe que es el único que decía eso. No he encontrado otro profeta que diga eso. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces mire, el Señor la tercera vez, y Pedro reconoce que él sabe. Pedro le dice: bueno, Señor, no estoy diciendo así, va. Bueno, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pedro, él amaba al Señor. Él amaba al Señor. Pero el Señor quería llevarlo al grado, al nivel: ¿me amas más que a estas barcas? ¿Me amas más que a todos los que te rodean? ¿Me amas más que a tu esposa, a tus hijos? Bueno, ella lo había demostrado porque lo había dejado y se había ido. Él tenía mujer, tenía suegra, tenía hijos. No dije que tenía hijos, pero tenía mujer, seguro tenía hijos. ¿Me amas más que al mar donde él había vivido su vida? ¿Me amas más que a las redes? ¿Me amas más que a todos estos amigos? ¿Me amas más que a ellos? Son preguntas que usted y yo no debemos de hacerlas. ¿Me amas? ¿Estás dispuesto para darme la gloria a tomar decisiones que te duelan? Donde tienes que entregar a tu Isaac, a tu amado Isaac. Abraham no fue igual después de que entregó a Isaac en el altar. No fue igual. Ahí murió Abraham todavía más. Entonces el Señor, hermanos, hará a nosotros esas preguntas también. Aleluya. Y sabe, las preguntas acerca de que del amor de él hacia el Señor tenían en relación con las ovejas. Porque ¿cuánto ama el Señor a sus ovejas? Que Él las va a encomendar el cuidado de ellas a personas que le amen sinceramente y de corazón. No le va a entrar sus ovejas a cualquier lobo. Mire qué hermoso. Aquel que le ama sinceramente y de corazón, Él le va a entregar el cuidado de sus ovejas. Para amar el ministerio, hermanos, hay que amar de verdad a Jesucristo. Para estar aquí parado y servir a Dios en cualquier ministerio, usted tiene que amar verdaderamente a Jesucristo. Si no, un día lo va a dejar todo botado. Cuando tenga que quebrantar su orgullo, su ego, usted va a ir a vivir la vida como usted quiere vivirla. Pero para vivir la vida en el llamado de Dios, hay que vivirla como Él lo dice, no como a mí me parece. Eso tiene que estar bien claro.
Así fue el trato del Señor con su amado Pedro. El Señor le estaba diciendo: mira, tú me vas a cuidar las ovejas, porque vas a tener que cuidar a muchas personas de diferentes maneras, personas de diferentes personalidades y personas de diferentes formas, pero tú tienes que cuidarlas. Te parezca o no te parezca lo que están haciendo, tú tienes que cuidarlas. Y más adelante nosotros podemos ver esta palabra, esta encomienda de Jesús a Pedro, lo vemos más adelante. ¿Se acuerda con Cornelio? Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, porque Pedro era un judaizante, era muy legalista en su religión. Y el Señor tuvo que mandarle una visión a las 12, un éxtasis. Y el Señor le muestra, ¿verdad? Ahí baja un lienzo y le dice, ¿verdad? Ahí venían sapos, culebras, escorpiones, cerdos, no sé, los cerdos no pesan mucho. Y el lienzo bajó, y se escuchó una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata y come. No, Señor, nunca he comido garrobo. Nunca he comido escorpiones, Señor. Y dije que 3 veces también. ¿Ha leído usted el pasaje? 3 veces el lienzo, porque es que tenía que ser quebrantado el Pedro. Tenía que ser quebrantado Pedro. Y ahí, bueno, entendió. No llames tú común, le dijo, lo que yo he limpiado. Y bueno, y ahí le dice: mira, ahí está Cornelio, un centurión romano. Él ha visto un ángel y él ha visto que tú vas a donde él y tú le dices del evangelio. Ve para donde él. Y ahí va Pedro, y está Pedro dando el mensaje, ¿verdad?, de salvación. Bueno, Jesús murió en la cruz del Calvario. Es necesario ir al corazón, recibirlo como Señor. Cuando cae el Espíritu Santo y aquellos empiezan a hablar en lenguas, y Pedro, boca abierta, Pedro, en lo que cabe decir la palabra. Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Si el Espíritu Santo ya los bautizó, y ahora ¿qué voy a hacer yo? Voy a bautizarlos a ellos. Pero mire desde cuándo el Señor va tratando con su amado Pedro. ¿Desde cuándo va el Señor tratando contigo? Yo siempre he dicho: en la medida que tú te humilles, que tú te dejes quebrantar, el Señor va a ir obrando la gloria, va a ir obrando la victoria en tu vida. Pero si tú mientras estás: no, yo estoy aquí muy bien, yo aquí en este caminito voy, y yo voy muy bien, Señor, y aquí y allá, no, te vas a ir dando con la piedra, y con la piedra, y con la piedra, hasta que, si es la voluntad de Dios, tú puedas entender. Porque también en eso te puedes ir también, y puedes perder también. Porque yo les puedo contar a ustedes muchas historias mías y también que he visto. Entonces, ¿hasta qué le entregamos todo? Entonces, mire, Pedro, estas preguntas que el Señor le hace corresponden también a 3 negaciones del Señor. Él negó a Jesús. Ya el Señor se lo había dicho: me vas a negar 3 veces. Pedro: no, mi vida pondré por ti, Señor. Ya lo había dicho en el 13:33. Mi vida, Señor, por ti. Ya había dicho: aunque otros te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y ahí el Señor le dice, cuando Él le dice esas palabras al Señor, el Señor entonces le dice: mira, Pedro, Satanás me ha dicho que te va a zarandear como trigo. Mira, ahí está la prueba, miren. Te va a zarandear como trigo. Pero mira, Pedro, yo he rogado, he orado para que tu fe no falte. No te vayas a suicidar como el otro que se va a suicidar. No le dijo eso. Pero que tu fe no falte. Y bueno, ¿qué pasó con Pedro cuando él lo negó? Había una señal. El Señor le da una señal. Antes de que cante el gallo, le dice: tú me vas a negar 3 veces.
Y bueno, no, yo no conozco a ese hombre. Jamás he estado con él. Ah, mira que tú eres uno de esos. No, yo no soy. No, que yo no soy. Cuando dijo la tercera vez, no, lo conozco. Kikiriki, 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 kikiriki. Cantó el gallo. Entonces él se acordó de que el Señor ya se lo había dicho. Y bueno, pero ¿qué pasó con Pedro? Fue, se arrodilló y lloró amargamente. Eso quiere decir que amaba al Señor. El otro se llenó de resentimiento, de remordimiento y fue y se ahorcó. Él no. Él se humilló delante del Señor. Pero ahora es la confrontación. Llegó el momento donde el Señor te confronta. ¿Me amas? ¿Me amas? Yo le voy a decir una cosa, confróntese usted al Señor. Confróntese con el Señor usted. Dígale al Señor, ya lo hice. Dígale al Señor, Señor, hágase las 3 preguntas. Te amo más que a mi tiempo, más que a mi juventud, más que a mi belleza, más que a mi carro, más que a mi casa. Vamos todavía más allá, más que a mi esposa, más que a mi esposo, más que a mis hijos. Ay, mire qué fácil es decirlo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando vienen esos tiempos donde el amor va a ser probado, ahí te quiero ver, a ver si es cierto. Que tú le vas a decir al Señor, tú sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Llegarán esos tiempos. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tu amor va a ser probado. Apréndelo. Tu amor va a ser probado. En muchas cosas Dios probará tu amor. Te probará el Señor. A ver si sí. Si estás dispuesto a ir a la cruz y a negarte a sí mismo por amor al Señor. El Señor estaba diciéndole a Pedro que amara a sus ovejas, porque iban a venir tiempos en que él tenía que demostrar su amor hacia las ovejas. Iban a venir dificultades terribles y tenía que demostrarlo. Pedro siguió escuchando a Jesús. Bueno, este es el primer encargo que el Señor le hace. Luego dice el verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Cuando eras joven te ceñías. ¿Qué es eso de que te ceñías? Eso es, por ejemplo, los jóvenes. Cuando uno está joven, ¿verdad? Uno se cambia, además si ya se graduó, ya trabaja, tiene libertad, papá. Entonces venimos nosotros y nos cambiamos y pinta, ¿va? Los amigos me invitaron a ir a una reunión, voy. Yo no preciso pedirle permiso a mi mamá y a mi papá, ¿para qué? Entonces yo voy donde yo quiero voy. Cuando soy joven yo voy donde yo quiero voy. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Mira, Pedro, es como yo, ¿verdad? No es que soy igual a Pedro, pero estoy en este lugar, hermanos. Yo puedo darme algunos lujos si yo quisiera, pero a mí me está ciñendo el Señor. Y estoy muy feliz que Él me ciña. Muy feliz con que Él me ciña. Dice: e ibas a donde querías. En otro caso, haces lo que quieres. Cuando eres joven, haces lo que quieres. Pero ¿sabe qué hermoso es, jóvenes? Cuando jóvenes, me refiero también a los jóvenes jovencitos y a los más jóvenes, a los jóvenes mayores. Ya nosotros, algunos de nosotros ya estamos seguidos a que nos ciña otro, ¿verdad? La hermana Dilia la llevan ahí a la casa, la traen, ¿verdad? Pero qué bueno es que en este tiempo tú quieras en tu corazón que te ciña el Señor.
qué bueno es que tú tenías 15 años, ok, pero quieres que te ciña el Señor. O sea, que el Señor te diga, ve ahí, no vayas ahí, no andes con esas personas, no te conviene, no puedes ser amigo de esas personas, son peligrosas. Mire cuánto consejo hay en Proverbios con respecto a las amistades. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, qué lindo es que te ciña el Señor desde joven. ¿No dice el Señor en la palabra? Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. El yugo es lo que le ponen a los toros aquí. Entonces los toros van arando y tienen que arar en la misma dirección, ¿verdad? Y si este que está aquí quiere irse para la izquierda, no puede, porque entonces el de la derecha lo jala, ¿verdad? Entonces, así. Entonces dice, desde su juventud, bueno es llevar. Qué bueno es que en mi edad madura me siga ciñendo el Señor, que yo le permita al Señor ceñirme. Y en mi vejez también. Mire, el Señor le está diciendo esto a Pedro. Mira, Pedro, dice, según dice, eso sí lo indagué, ¿qué edad tenía Pedro en este tiempo? Tenía más o menos 35 años. Y le dice al Señor, había un camino por delante. ¿Qué hacer con Dios? ¿Qué hacer con Jesús? Pero mira, cuando tú seas viejo, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor más abajo? Dice, de la muerte con que él iba a glorificarle a él. Aquí está hablando que Pedro iba a ser apresado por los romanos, que lo iban a llevar preso, que lo iban a matar. El Señor se lo está diciendo, porque esa muerte iba a ser para su gloria. Y luego le dice, sígueme. Se dice que Pedro iba a camino, la historia, iba huyendo. Él vivía en las catacumbas de Roma. Entonces se reunía la iglesia que era perseguida por los romanos. Sobre todo en ese tiempo de Nerón estaba Pedro. Y entonces Pedro, la iglesia se da cuenta de que lo andan siguiendo para matarlo. Ya era un anciano. Entonces, bueno, lo sacan. Y él va por un camino que se llama la Vía Apia, ahí en Roma. Y entonces en ese camino Jesús se le aparece a Pedro. Y oye la voz de Jesús que le dice, Pedro le pregunta a Jesús, ¿a dónde vas, Señor? Entonces el Señor le responde, voy a Roma a ser crucificado otra vez. Entonces Pedro iba huyendo. Eso no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Entonces dice que Pedro bajó la cabeza y dio la vuelta y nuevamente para Roma a ser apresado por las autoridades. Y cuando lo apresaron y lo iban a crucificar, él dijo, no merezco ser crucificado como mi Señor. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Así murió este hombre hermoso de Dios. Pero hay una palabra que él dice y yo la quiero leer porque él ya estaba hablando. Él estaba, en esa palabra se puede ver de que él estaba diciendo, porque bueno, él ya presentía su partida. Entonces él habla y él lo dice allí, lo expresa. Ando una Biblia nueva y entonces me cuesta, ¿va? Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida podáis
vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces aquí está hablando de que ya su tiempo de partida está listo, ya está cercano. Así también escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Ellos vivían en la presencia del Señor. Entonces mire, el Señor le dice entonces a Pedro: Pedro, sígueme. Ahí le dice en San Juan 21, el Señor le dice a Pedro: sígueme. Entonces ahí hay también algo. El Señor le dijo a Pedro que tenía que alimentar las ovejas y luego morir como un mártir, ¿verdad? Y sería ejecutado, muerto por los romanos. Y también el Señor le dice a Pedro: sígueme. Él había escuchado ese llamamiento antes, ¿verdad? Y él respondió a ese llamado del Señor. Pero ahora él también está preocupado. Él vuelve a escuchar ese llamado. Pero ahora Pedro está preocupado por el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Como que yo dijera en un llamado: ¿y Mina, Señor? Mina, y déjala, dijo el Señor. Dicho este dicho se extendió entonces. Perdón. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, o sea, como que dice al 2024, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa a ti? En otra palabra, ¿qué te importa a ti? Si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Tú sígueme. La respuesta de Jesús: ¿qué a ti? Esta es una respuesta también para nosotros. De repente algunos comenzaron con nosotros, pero luego se fueron, dejaron las cosas de Dios y se fueron. Y nosotros podríamos decir: Señor, ¿pero y ese qué? ¿Y qué pasó, Señor? ¿Y será que no se va a ir contigo? Entonces, ¿qué? No, Señor, sí. El Señor, ¿qué me diría a mí? Ora por él, y ahí déjalo. Y si te nace irlo a buscar, pues anda a buscarlo. ¿Ah? Pero hermanos, así, pero que yo voy a estar viendo que otro se está perdiendo y yo, ¿qué? Eso es lo que el Señor está diciendo, que me tengo que preocupar yo, porque mi vida con Jesús es personal. Otra palabra, es personal. Que va a venir el Señor, como decían antes. Hey, el día que yo escuchaba, el día que venga Cristo, mi mami se levanta, yo aunque sea de la chancleta me voy a agarrar. ¿Cuál chancleta? ¿Cuál zapato? ¿Cuál pantalón? Fíjense. La respuesta de Cristo fue: que a ti. Preocúpate por hacer mi voluntad. Preocúpate por obedecerme. Preocúpate por agradarme a mí. Preocúpate. ¿Pero qué a ti? Mira que a mí Dios me ha hablado. Con respecto a esto, Dios me ha hablado. Oh, Señor, qué maravilloso. Sígueme tú. Sígueme tú. Este es un llamado final. Sígueme tú. Donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Mi Padre llamará y yo también. Entonces, sígueme tú. Tú miras que los de alrededor se están yendo, están cayendo. Sígueme tú. Tú miras que otro flaquea. Sígueme tú. Sígueme tú. No te canses tú. Sígueme tú. Porque seguir a Cristo es algo personal. No depende de lo que otros hagan. Depende de mí. Seguir a Jesús. Seguir al Señor. Seguir a Jesús para mí es todo. Vivir para el Señor es todo. No podemos concebir la vida sin Jesús. Yo siempre digo eso y se lo recalco una y otra vez a los jóvenes. Siéntanse felices, siéntanse dichosos, porque Dios los ha guardado a ustedes de pecar. Dios los ha librado de ese mundo perdido.
Dios lo rescató antes de que sus vidas se fueran a malograr, a destruir. Y por eso hay que estar inmensamente agradecidos con el Señor. Agradecidos hasta lo sumo por el Señor. Y decírselo a Él. Yo se lo digo al Señor. Hombre, yo se lo digo al Señor a este tiempo que yo tengo. Ahorita que murió David Romero, yo he estado recordando todos aquellos tiempos de nuestra juventud en la central. Me he recordado los conciertos con Ecos de Sion donde él cantaba. Me he acordado de las profecías que dijeron de él. Bueno, ahí tiene el título de pastor, pero no sé de qué era pastor él. Porque a quien yo he visto de pastor fue a Daniel, su otro hermano y su otra hermana. Pero yo he recordado, y ¿sabe qué recordaba? Señor, yo no sé, David Romero, ¿estuvo en el culto el domingo en tu casa? No lo sé. Pero ya para el miércoles David se estaba yendo. Hoy en la mañana cuando estaba con el rey, yo le decía, Señor, él estaba el domingo, quizás estuvo el domingo en tu casa, pero el miércoles es el día que ya tenía que irse contigo. Y se fue. Y todo eso, hermanos, yo lo traigo a mi memoria. Decía yo, Señor, él quizás era 3, 4 años más que yo, porque estaba como en tercero de medicina cuando yo lo conocí. Entonces pienso que ahí andaba su edad. Pensaba yo en todo eso. Señor, gracias porque todavía estoy aquí, hasta donde tú quieras. Y hermanos, no debemos de olvidar cada día el ser agradecidos con Dios de que el Señor nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Ese canto que cantamos hace poco, ese canto, quiero buscarles una foto aquí. Ese canto tal vez me las puedes poner ahí, Candy, ya te la mandé ahorita. Ese canto, me acuerdo que ese canto ya estoy desligándolo de mi corazón, ¿verdad? Porque ese canto lo entonaron cuando estaban enterrando a Adán. En el video, hay un video, bendito sea Dios, pero ahorita pensaba en ese día. En ese día, y luego ese otro canto donde dice, ¿verdad? Quiero vivir mi vida en santidad. Quiero besar tus manos, quiero besar tus pies. Quiero amarte aquí en esta tierra, darte la gloria y la honra en esta tierra. Terminamos. Jesús, hermano, nos busca donde nosotros estemos. Ahí el Señor te va a buscar de diferente manera, pero el Señor te busca. Él insiste que Él quiere ser el primero en tu vida. Y una de las maneras de decirle al Señor que Él es el primero en mi vida, ¿sabe cuál es? Cuán obediente soy con Él. Porque el jueves estaba meditando en que todas las sillas estaban vacías, las de acá al frente, ¿va? Había un puñito allá. Y estamos ahorita en la palabra de corderos a leones. Y digo yo, ¿y cómo entonces nosotros queremos llegar a ser un león si no queremos ser un corderito? Ni siquiera decir, la hermana dijo que nos pasáramos adelante. No voy a pasar adelante, porque yo soy un cordero que escucho la voz del pastor.
Porque aquí hay ventiladores. Y si eso fuera, entonces vamos a tener que meter unos 5 ventiladores más. Pero para ser un cordero hay que ser obediente. Y si yo de cordero quiero llegar a ser una leona, un león, me gusta más el león que el leona, entonces tengo que ser un corderito bien obediente al Señor. Por eso el encargo del Señor para Pedro: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. ¿Verdad? Entonces mire, todavía no la ha subido, ok. Entonces mire, hermano, insiste ser el primer lugar en nuestra vida el Señor. Nos llama a que le sigamos sin importar lo que otros digan o hagan. Nosotros somos llamados a seguir a Jesús. Aleluya. No nos distraigamos en el camino por nada. Termino. ¿Cómo respondemos a Jesús a nosotros ahora? A estas 3 preguntas. ¿Me ama, Señor? ¿Cómo responde usted a estas preguntas de Jesús? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Como pastores que somos, tenemos que cuidar las ovejas. Usar también el vallado. Mire, esa es una imagen. Yo soy en un grupo de una iglesia ¿por dónde? Ahí mandan ellos saludos y todo, pero ahora me gustó esa foto que mandaron, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Súbela, por favor. Entonces ahí está Jesús. Y ahí está el hermano Rey. El hermano Quique. ¿Cree, hermano, que ahí va a estar usted? El hermano Simón, el hermano Tito. Allá atrás está el hermano Elise esperando su turno. Allá atrás están todos ustedes esperando su turno. Yo no sé si va a ser así. Esa es una foto. Yo no sé si va a ser personal. Bueno, pues sí, en el cielo todo es perfecto, ¿verdad? En el cielo todo es perfecto, ¿sí? ¿Y ahí es para qué? Ahí es para recibir honra. Ahí no es que ustedes lo van a llevar ahí al infierno, no. Ahí es, mire, para recibir honra. Ahí es para recibir coronas. Ahí es para recibir premios. Porque si aquí me negué por Él, algo me tiene el Señor. Yo siempre lo digo. Algo me tiene el Señor a mí. Pues si aquí tengo gracia con tanta gente, ¿cuánto más allá arriba? ¿Verdad? Y de Jesús. Por eso me encanta ese canto. Solo quiero hacerte sonreír. ¿Cuántos quieren hacer sonreír al Señor? Hacerlo sonreír. Yo vi la aprobación, no sé, del Señor o de su ángel, pero es hermoso. Es hermoso cuando el Señor te dice: qué bueno lo que estás haciendo. Qué bueno lo que estás haciendo. ¿Sabe las palabras de Jesús para el Hijo de Dios cuando Él subió de las aguas? Que se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Usted cree que esas palabras solo fueron para Jesús? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros para el Señor? ¿Qué somos? Somos hijos. Somos hijos de Él. También para nosotros esa palabra: hija, en ti yo tengo complacencia. Hijo, en ti yo tengo complacencia. Bueno, Rafael allá en el campamento, tuve el placer de platicar un rato con él. No, voy a contar la historia, Rafael, no te preocupes. No te pongas nervioso, como dije Mayra. Pero Rafael en una transición de su vida, él nos contaba que se dio cuenta que era hijo, era hijo de Dios. Porque le reclamó al Señor, estuvo serio con el Señor. ¿Para qué nos ponemos serios? A veces nosotros nos ponemos serios con el Señor. Él nos entiende.
¿Quién nos ha puesto serio con el Señor? ¿Ah? Yo a veces me he puesto seria con el Señor. Él entiende los pedazos de locos que somos nosotros, hermanos. Él. Entonces, qué maravilloso es. No, soy hijo del Rey, soy hijo de Dios. ¿Ah? Y Él nos trata como hijos. Hermoso, hermanos. Entonces esa palabra no solamente es para Jesús. Claro, en primer lugar es para Jesús, pero también es para nosotros, ¿verdad? En ti yo tengo complacencia. Aquí en el 99, jueves, en una administración gloriosa de Dios, estaba sola aquí. Estaban todos los hermanos de rodillas orando, estábamos orando al Señor. El Señor me habló a mí y el Señor me dijo a mí: tú eres mi hija y en ti tengo complacencia. Eso fue el jueves. El domingo yo pasé por las brasas, hermano. Por las brasas. Terrible. Tuve una experiencia terrible. Gaby es testigo. Estaba conmigo Gaby. Terrible, terrible. Pero sabe, el Señor a mí ya me había hablado. El Señor ya me había dicho: tú eres mi hija en quien yo tengo complacencia. Porque ese día el diablo se levantó contra mí y todo su infierno. Y el diablo me dijo que yo era una adúltera, que era una ladrona, que yo era hija del diablo y no sé cuántas cosas más. Y bueno, cuando la primera palabra, la primera acusación que recibí, dije yo: no, ya sé, eres tú, Satanás, el que estás hablando. El que has tomado control de esta congregación eres tú. Yo no soy adúltera. Solo un marido en mi vida he tenido. Es el único que he tenido. Y mi hija me decía: vámonos, mami. Vámonos de aquí, mami. Gaby angustiada, llorando. Gaby creo que tenía como unos 15 años. No, hija, le decía, yo no voy a salir de acá huyendo. Yo soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Que tiene que huir es el diablo. Yo no voy a huir de acá. Alabe al Señor, hija. Adoremos al Señor. Hermanos, hubo una voz que llegó a mi oído. Yo me cerré, me puse a adorar al Señor. Pero una voz de la iglesia que llegó a mí y me dijo: hermana, me habló en el oído: hermana, usted es hija de Dios. Usted es una sierva del Señor. Yo sé que el diablo se ha metido acá. Sí, hermana, le dijo: vaya ahí que se adore al Señor. Hermanos, pero el Señor me había dicho antes: tú eres mi hija en quien yo me complazco. Entonces, mira, hermano, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, mire, el mensaje era, ponlo por favor, el título del mensaje. El mensaje es: Pedro, preparado para el Pentecostés. Este proceso que les he enfocado ahorita, a grandes rasgos, preparaban el corazón de Pedro para la iglesia naciente. Prepararon a Pedro para lo que venía. Antes de entregarle las ovejas, el Señor se lo encomendó. Antes. Así es el Señor. Antes nos avisa, porque somos hijos. Nos instruye antes. Nos enseña antes. Nos prepara antes. Todo lo que vivió antes era un preludio para este tiempo en mi vida. Como es un preludio todo lo que tú viviste antes. Aciertos y desaciertos te preparan para lo que viene ahora. Lo que el Señor quiere hacer ahora contigo. No importa la edad que tengas, Dios tiene un plan para cumplirlo con nosotros. Todo eso entonces preparaba a Pedro para el día de Pentecostés, que él se iba a levantar
como la puerta de la iglesia. Él era el instrumento para la iglesia, Pedro. Y testificó ese día de una manera gloriosa, maravillosa, Pedro. Entonces todo lo que nos ha acontecido hasta ahora nos prepara para la llenura del Espíritu Santo, para la palabra de Dios, para lo que el Señor quiere hacer en nosotros cada día. Nos prepara. Póngase de pie.